Crisis climática, daños irreparables. Estamos viviendo un momento de inflexión único en la historia de la Tierra. Los seres humanos hemos desarrollado actividades y condiciones de vida que han afectado irreversiblemente al mundo y a sus ecosistemas. Las llamadas de alarma han dado paso al recuento de daños, y a pesar de que el panorama es desolador, sabemos que solamente las personas somos las responsables de detener la vorágine, de salvaguardar las condiciones de vida en el planeta. Por ello, desde el Rumor de la Discordia, hemos decidido hacer una miniserie llamada Del discurso al hecho, la crisis climática en México, donde abordaremos algunos de los principales casos de impacto ambiental, discurso político y acción gubernamental. Ponemos un especial énfasis en los proyectos de la actual administración federal, encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Cada 15 días, un nuevo episodio. Gracias por escuchar. El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidos, bienvenidas al Rumor de la Discordia. Esta mañana estoy con Pepe Toral. ¿Qué onda, Ángel Melgoza? Muy buen día y pues vamos hablando en maya. Y con Mina Morzán. ¿Qué tal? Buen día, buen día. ¿Cómo estás, Mina? Bienvenida, muchas gracias. Bienvenida. Sí. Muy bien, aquí aprovechando el flete. Mina, para las personas que no te conocen, te presento, mejor conocida como Mina Morzán, tu nombre Miriam Moreno Sánchez, eres psicóloga social y te dedicas a la investigación cualitativa para proyectos urbanos y socioambientales con enfoque particular en estructuras comunitarias y contextos de desigualdad. Te gusta bucear, pedalear e impulsar proyectos que ayudan a gestionar mejor el territorio a partir de la participación de las personas y colaboras en iniciativas colectivas de conservación y restauración del sistema arrecifal mesoamericano en el Caribe mexicano. Eres parte de la organización feminista Mujer Libre MX, la Fuerza de Ixchel y de la red de resistencia climática, la Ecolectiva. Es correcto. En Quintana Roo estás viviendo, vienes de repente para Guadalajara, pero... Sí. Andas allá. Soy originaria de aquí, de Guadalajara. Vine ahora a visitar a la familia y vivo en Playa del Carmen desde hace como 4 años y medio, más o menos. También aquí eras muy conocida por tu activismo, también en temas de movilidad. Sí, ahí sigo en la bici. Allá es un poco más diferente, es más pequeño, pero tienen... sí, la cultura vial es complicada en todo el país, la verdad. Sigue siendo un tema. ¿Y sigues trabajándolo? No de manera activa ahora mismo. Digo, me sigo moviendo en bici, sí, y en otras formas no motorizadas también, pero no es a lo que le dedico la mayor parte de mi tiempo. Oye, bueno, también así como de forma de presentación, estuviste en este capítulo de Océanos de la serie El Tema que presentaron Gael García Bernal y Yasnaya Elena Aguilar Gil, ¿no? Entonces haces ahí una aparición estelar en el capítulo, que está muy chido. Se lo recomendamos a quienes no lo hayan visto. Fue divertido hacerlo también. Que mucho tiene que ver justo con la devastación, ¿no? En la zona. Sí, digo, el capítulo originalmente se iba a enfocar mucho al tema de los megacruceros, porque teníamos encima el proyecto que comentaste de restauración del sistema arrecifal mesoamericano es en Cozumel y teníamos encima, todavía está activo, aunque ya un poco menos activo porque tiene varios amparos ahí metidos que lo han frenado, pero estaba encima el 4º muelle de cruceros en Cozumel. O sea, entonces, hay 3 muelles de cruceros. Hay 3 muelles de cruceros, de megacruceros, que, digo, no queremos que se llenen, pero no se llenan. Entonces, tener un 4º muelle era sospechoso, innecesario, devastador. Y bueno, valga la redundancia, pero también era mucho despojo implicado. Entonces, pues la gente se opuso, nos opusimos y está frenado el proyecto. Pero, pues aprovechando el capítulo, se aprovechó para no hablar nada más de megacruceros, ¿no? Sino hablar del modelo de desarrollo en el Caribe mexicano, sobre todo. Oye, Mina, y en ese sentido de los megacruceros, ¿como cuántos megacruceros es un megacrucero por muelle o cuántos caben en un muelle o cómo es la onda? Hay algunos, bueno, hay uno en el que caben 4 por vez.
no llegan afortunadamente 4 por vez desde hace mucho. Pero sí, los impactos de los megacruceros en los lugares a los que llegan, no nada más en Cozumel. En Cozumel es más grave porque es un ecosistema muy frágil, el arrecife, y sí han habido como muchos impactos directos e indirectos a causa de los cruceros. Entonces sí es como, pues sí, que te salgan entre 6 y 10 mil personas por cada crucero. Wow, no mames. Exacto, ¿no? Es como un montón de gente. Impacto así de... Sí, y pues siempre Golpe. con la cosa esta ficticia de la derrama económica que nunca se ve tan claro, ¿no? Porque la gente que baja, pues muchas ya traen o sus kits comprados con una empresa, un corporativo normalmente transnacional, ¿no? Que les llevan a hacer turismo, ya sabes, de aventura, mucho bonito México y todo. Y muy pocas personas son las que realmente le consumen directo a la gente local, pues sí, a la gente local, ¿no? De veras. Entonces, pues esa ficción se fue una parte con la pandemia, porque la isla, a pesar de que se decía como, no, nos moriremos de hambre sin la llegada de cruceros, porque fue lo primero que cortaron, ¿no? Porque había muchos casos, de hecho, en cruceros de COVID. Entonces, como que la gente se asustó muchísimo en un inicio y después pues se dieron cuenta de que sobrevivían y después se dieron cuenta de que lo que estaba levantando la economía era el turismo de buceo, no el de cruceros. Ese es el que más derrama deja. ¿Y se llega por tierra o por avión? Llega por tierra o por avión o por... en ferry. O sea, pueden volar directamente. Hay un aeropuerto internacional en Cozumel. Algunos llegaban directamente, otros llegaban a Cancún, tomaban el ferry en Playa del Carmen, cruzaban. Sí. Mayoritariamente eso. Y eso fue lo que fue levantando la economía y entonces ya el extra muelle de cruceros, esta narrativa progresista de más chamba, más derrama, pues fue como de... pero... No necesariamente, ¿no? ¿Y si no? ¿No? Ya fue muy fácil cuestionar el proyecto en ese contexto. Seguramente también vamos a hablar de turismo ficción y un poco para explicar, porque normalmente tenemos personas y temas relacionados con Jalisco exclusivamente. Bueno, quisimos hacer un programa especial y quizás vengan más programas para hablar de temas medioambientales en México, que la verdad es un enfoque que tanto Pepe como a mí nos interesa mucho y que pues estamos en un medio de una enorme crisis, ¿no? No solamente ambiental, climática, de la vida o de la amenaza a las comunidades, sino apoyada por el megapoder o por un poder central, en este caso el federal, porque vamos a hablar del caso o del mal llamado Tren Maya, ¿no? Uy, sí. Pues bueno, previo a el proyecto del Tren Maya ya tiene un par de décadas, poco más, creciendo a un ritmo aceleradísimo, ¿no? El turismo, el desarrollo, simplemente Playa del Carmen, entiendo que duplica su población así en unos cuantos años. ¿Eso qué implica? Digamos, en el tema ambiental, ya luego pues le entramos a cómo se complicaría con el Tren Maya, pero eso que implica ese crecimiento que ha tenido ya actualmente, sobre todo en Quintana Roo y bueno, en toda la península. En Quintana Roo, en el norte, es donde está más focalizado esa problemática. Sí es una problemática porque que no se quiere ver a veces, ¿no? O sea, lo presumen incluso como si fuera un logro, ¿no? Como aumentamos muchísimo nuestra población, redujimos nuestras selvas en 70% en el caso de Cancún, ¿no? ¿Del municipio? Sí, Cancún en los últimos años ha perdido más del 70% de selva original. Wow. Que en los últimos años yo creo que ese número aumentó más todavía, porque esta cifra es de 2020. Entonces yo creo que ya, sí. Va por arriba del 70%. Sí, fácilmente, ¿no? Y el problema es que lo vienen siguiendo Playa del Carmen, lo vienen siguiendo Tulum. Y este problema cuando lo llevas a los ecosistemas, que recordando que la península de Yucatán es un ecosistema muy especial, muy, pues sí, muy sui generis, ¿no? Se trata de un ecosistema kárstico, casi en toda la península es ecosistema kárstico. Esto quiere decir que es roca viva, es roca caliza, por la cual el agua permea y hace unos efectos increíbles que se ven en forma de cenotes, de ríos subterráneos, ¿no? Tenemos un montón de cuevas, tenemos que en el norte de la península pegó el meteorito hace 15 millones de años. ¿15 millones? Bueno, sí. Entonces...
Sí, más o menos. Más o menos. Dato por confirmar. Siempre se me olvida el número Hace exacto. muchísimo tiempo. Sí, muchísimo. O sea, sí, realmente ahí empezó la vida como la conocemos un poco, pues, ¿no? Entonces, esta vida pues ha evolucionado de una manera muy particular y el hecho de que tengamos el Mar Caribe como lo tenemos, que es el principal atractivo y lo primero que te venden en cualquier agencia de viajes que te vayan a vender un viaje a, ya sea virtual o física, te van a hablar del Mar Caribe, ¿no? O sea, Claro. de ese azul precioso, turquesa increíble, donde tus fotos de Instagram se van a ver bellísimas, tú en tu vestido de novia, imagínate, o sea, y si ese mar está así de bonito, es porque hay, o solíamos tener, y eso es preocupante, una selva súper sana que almacena esta agua que eventualmente llega al mar, sana, ¿no? Porque hay todos estos filtros, porque hay todos estos árboles, todas estas cuevas, todas estas formas de vida que van filtrando y pues sí, llega al mar y entonces tenemos un ecosistema marino equilibrado, ¿no? Porque el agua que llega no llega sucia, sino que llega pues ya filtrada, súper filtrada, porque la naturaleza solita hace un trabajo increíble, ¿no? Y ahí ya le completas, ¿no? Pues el arrecife hace otra parte, hay algunas especies que son increíbles, el pez loro, los tiburones, que mantienen un equilibrio ahí. Pero ¿qué está pasando ahorita? Pues que con el desarrollo que le dicen, el mal llamado desarrollo, pues han llegado también en forma de deforestación, ¿no? No Claro. puedes tener, pues es la fórmula capitalista por excelencia, ¿no? Para construir o para desarrollar tienes que destruir. Y lo que han destruido, pues ha sido muchísimas hectáreas de selva a todo lo largo del estado, pero sobre todo, te digo, en la zona norte y centro, hasta Tulum. Y eso, pues se ha visto un desgaste medible y en proceso de medirse todo el tiempo, ¿no? O sea, hay un montón de investigadores allá que han literalmente documentado la muerte del arrecife, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí te puedes dar cuenta de qué manera impacta. Y hay uno en particular, Lorenzo Álvarez Philip, que tiene pues bastante presente la manera en la que el desarrollo inmobiliario se acompaña de la muerte masiva de coral, por ejemplo, ¿no? Entonces, y esto agregándole el tema de los megacruceros, como les decía, que no son, o sea, las bondades que traen no tienen nada que ver con todo el daño que con todo el provocan, daño ¿no? que provocan, ¿no? Que de ellos es como de, no, pero no dejamos basura. A ver, ok, vamos más despacito, ¿no? O sea, sí hay una relación directa. Es difícil de comprobar el impacto de los megacruceros porque usan muchas sustancias que se usan también en la ciudad, entonces es como, siempre se lavan las manos, ¿no? Como de, comprueba que yo tiré eso, ¿no? Y es como, Toda la contaminación en que sus provoca, aguas lastre también traen un montón de bacterias, que es lo que ocasionó, es una de las sospechas más fuertes, el síndrome blanco, que no es blanqueamiento de coral, es una enfermedad muy, muy agresiva que mata corales duros, ¿no? Y entonces sí los va blanqueando, pero a diferencia del blanqueamiento, que tiene que ver más con la temperatura del agua, el síndrome blanco lo mata de entrada. O sea, ese pedacito que ya está blanco ya nunca se va a recuperar y al contrario, va a seguir creciendo hasta que mata todo el coral. Con el blanqueamiento, si la temperatura del agua baja y las condiciones del agua mejoran, se puede recuperar. Con el síndrome blanco no. Y ese sí que está relacionado mucho con este tipo de desarrollo de turismo masivo, ¿no? Entonces ya cuando te vas al tema de desarrollo inmobiliario u hotelero, pues sí, algunos hoteles tienen sus propias plantas de tratamiento, algunas incluso funcionan, ¿no? Porque además no están nada reguladas, o sea, tenemos como 2 inspectores de Profepa en toda la península de Yucatán, obviamente no se van a dar abasto. ¿Tú has hecho voluntariado para Profepa? Para Profepa no. Con quien he colaborado es con CONAMP. CONAMP. Sí. Que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Exacto. Y ellos tienen, también dependen de Semarnat, pero la verdad es que la chamba de CONAMP sí reconozco que es bastante más cuidada, es gente súper comprometida, obviamente debe haber de todo, ¿no? Pero mi experiencia trabajando con CONAMP es gente muy comprometida, haciendo lo que le apasiona, en lugares pues como con mucha amenaza encima, ¿no? Porque son tan bonitos que todo el mundo quiere estar ahí, pero no asumir la parte de cuidado que le debería tocar. Ese es un problema que Cozumel ahorita tiene. Cambiaron su plan de desarrollo, que bueno, una parte hay un amparo o varios amparos que lo están deteniendo, pero pues aún así las construcciones en Cozumel están aumentando en zonas donde antes no se
no se daban ese tipo de desarrollos, ¿no? Torres de departamentos, bueno, un clásico, ¿no? Y bueno, en todo el norte ya tenemos eso en cantidades muy preocupantes que no solo no están haciéndolo de manera ordenada y con el respeto que amerita esa región, sino que están siendo aceleradas por el mismo estado, ¿no? O sea, tenemos a la gobernadora yendo a ferias de turismo internacional a promocionar la inversión en Quintana Roo, ¿no? Vengan, es muy fácil invertir aquí, sí, ya sabemos. Podemos verlo, ¿no? Sin y entonces ningún cuidado y hay sin ninguna responsabilidad con el... Y también están apareciendo pues otro tipo de inversiones un poco más sospechosonas, ¿no? Hay ahorita en Puerto Morelos un hotel construyéndose encima del manglar que durante muchísimos años ha sido, o sea, blindado para muchos tipos de desarrollos, y ahorita lo que sospecha la gente es que hay un tipo de inversión que no se cuestiona, ¿no? O sea, incluso las vecinos que han estado activos en otros frentes, con esta en particular sí tienen como el miedo. El miedo. Y ese miedo pues está permeando en otros lugares también. Pues sí, ya como inversiones ahí criminales o de capitales. Sí. Digo, de por sí es un estado que tiene varios exgobernadores en la cárcel o salidos de la cárcel, ¿no? O sea, Quintana Roo es uno de los 2 estados más jóvenes del país. Tiene muy poquito tiempo. Tiene alrededor de 70 y piquito de años. Cancún cumplió 50 años en 2020. Y fue creado desde el principio también como un espacio de destino de turístico, ¿no? Sí, digo, desde el principio, entre comillas, ¿no? Porque Quintana Roo siempre fue un lugar de mayas rebeldes, que precisamente por las características de la selva quintanarroense era fácil mantenerse así, ¿no? Aislado, súper bien conservado, con las tradiciones bastante mejor conservadas que otras culturas, y eso pues es lo que ahorita está teniendo un cambio agresivamente rápido y preocupante, no solo cultural, obviamente ecosistémicamente también. Claro, desde el principio, hace 50 años. Sí, claro. Y pues bueno, este crecimiento del turismo masivo pues se supone que va a aumentar con la entrada de este Tren Maya, ¿no? Esa es la idea también. Oye, y es un tema como bastante amplio y complejo, pero yo propongo que entremos desde un hecho reciente del pasado 13 de marzo, y de ahí quizás podemos ir un poquito hacia atrás. Pero el 13 de marzo pasado, por ahí te leí en Twitter decir: recordaré ayer como el día en que salí con don Raúl Vera de una cueva, y lo primero que dijo, lo que primero que expulsó de su boca después de un gran suspiro y un gracias fue: ya no es ni siquiera por lo moral, simplemente está fuera de toda razón. Y se refería al Tren Maya. También Raúl Vera es conocido como el cura más rebelde de México, o el cura rojo, obispo de Saltillo y sacerdote dominico. ¿Qué pasó ahí con esta visita de Raúl Vera? Y entiendo que hubo también un encuentro con comunidades y se hizo una especie de tribunal o de toma de decisiones, ¿no? A partir de las evidencias. Sí, lo que sucedió del 9 al 11 de marzo, bueno, con extensión a la visita de Raúl. Fue que se hizo el Tribunal Local de Derechos de la Naturaleza. Este es un tribunal ciudadano, es un tribunal ético, no tiene ninguna vinculación con ninguna ley real mexicana, sino que se apela a la ética y a la presentación de pruebas y testimonios como respaldo de una exigencia de algún pueblo, ¿no? Es un tribunal que se puede... De hecho, ahorita están en Argentina viendo un caso de fracking allá y de minería. Entonces, pero siempre... es como una metodología, y al final si viene un equipo y lo realiza. Es un equipo es un jurado internacional, o sea, vino un Francesco Martone de Italia, de otro cuate que es chicano zapoteca, que lucha por los derechos de los pueblos indígenas en América del Norte, vino don Raúl Vera, vino Maristela Svampa, que es economista, ella argentina, la coordinadora del tribunal es de Ecuador, vino Yacu Pérez, que también es luchador social de Ecuador, el fiscal del tribunal fue Jorge Fernández, que lleva casos de derecho ambiental en el sur también. Vino Enrique Leff, que es académico, ecólogo político ya también de larga trayectoria. Él y don Raúl Vera pues eran los más avanzados en la experiencia, ¿no? de vida, digamos. Y fueron los más impactados también, de alguna manera.
Y es un tribunal que lo que hace es, ok, lo busca una organización, un pueblo, una colectividad que le dice, oye, tenemos este caso que nos está poniendo en juego nuestra vida, ¿no? Nuestra vida como la conocemos, ¿no? En este caso fue la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchimbal, también el Consejo Civil para la Silvicultura Mexicana, y no me acuerdo si también SEMDA estuvo involucrado ahí, ¿no? Entonces buscan al tribunal y es un tribunal que normalmente les toma 6 meses organizar un evento así, pero lo organizaron en 3 y accedieron precisamente por la voracidad con la que están sucediendo las cosas y la velocidad del avance sí, de las obras. Y sobre todo de esta narrativa de va porque va porque va porque va, que es como una cosa ahí ya, señor, por Dios, ¿no? O sea, escuche, ¿no? Que es lo que siempre hemos pedido, nada más que escuche, ¿no? Pero no se ha podido. Y entonces o sea, después de más de 50 amparos que se han metido por la vía legal con las leyes mexicanas y las instituciones mexicanas y tal, que no han tenido muchos resultados en la vida real. O sea, el único amparo que sigue de pie, que fue el que se metió desde Xpujil, ahí desde la reserva de Calakmul, referente a la consulta, entre comillas, que se hizo a los pueblos, que no tiene nada que ver con una consulta culturalmente adecuada, libre, informada y de buena fe. No tuvo nada que ver la consulta que se hizo con eso. ¿Cómo se realizó esa consulta? Pues se realizó un poco igual que la del aeropuerto de Texcoco, que si bien yo voté contra el Naim, ¿no? O sea, sí, claro, por supuesto, viva el lago, obvio, pero esta vez no fue igual porque pues era una consulta sin información. O sea, hasta la fecha no han presentado un plan maestro del proyecto, lo cual ya debería de ser bastante preocupante de entrada. Hasta la fecha ocultan información. Ahora resulta que es un proyecto de seguridad nacional que lleva en una buena parte de los tramos el ejército, ¿no? Como cosas que no dijeron en un principio. Y entonces en un inicio cuando hicieron la consulta es como, ¿quieres Tren Maya o no? Pero el Tren Maya significaba, ya sabes, progreso, desarrollo, chamba, cosas bien chidas. Y entonces, pues mucha gente con esa propaganda que se hizo, pues votó que sí, ¿no? Claro, sí. Y mucha más votó que no, ¿no? También no se llegó a todas las comunidades, se llegó a algunas, no se presentó ni siquiera en la lengua de los pueblos originarios implicados, que no es nada más los pueblos mayas, hay de todo. Y bueno, un larguísimo etcétera, ¿no? Sobre todo fue muy apresurada, no fue libre ni informada ni culturalmente adecuada para nada. O sea, esos son los principios que viola, ¿no? Y bueno, se metió este amparo que es del tramo 7 en Xpujil. Ese amparo sigue de pie. Sin embargo, ahí la Sedena ya entró y ya están devastando la selva, o sea, la selva de Calakmul, que es una reserva de la biosfera, que es la segunda selva más importante del continente y que es el pulmón, o sea, uno de los pocos pulmones que quedan en el mundo, ¿no? Entonces ya tenemos militares deforestando ahí y sobre preparados para hacer un hotel que va a administrar la Sedena. O sea, es como súper preocupante, ¿no? Entonces, las concesiones que se le han ido haciendo al ejército. Que fueron sorpresa, porque en ningún momento al principio dijeron esto, ¿no? Al principio era un tren de pasajeros. Ahora resulta que es 80% de carga y 20% de pasajeros, ¿no? Con vagones de alrededor de 60, 70 toneladas, que ahora sabemos también recientemente que el principal cliente es Pemex. Entonces ahí vienen, ahorita regreso a lo del tribunal, pero con ese dato específico vienen mil preguntas más, ¿no? ¿Cómo repararías un derrame en un río que no puedes ver? Y es una respuesta que hasta la fecha no nos pueden contestar, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque no tienen los estudios, porque las personas que contrataron definitivamente no son expertas en esa zona y a los que eran expertos en esa zona, pues los han sentado y les han dicho, ya siéntate, compadre, no va a pasar, ¿no? Esto va porque va. Entonces ahí vienen muchas preocupaciones. Y esto fue parte de lo que llevó a organizar el tribunal, ¿no? O sea, por un lado, contrarrestar la narrativa de que no son los pueblos quienes están pidiendo que se detenga el proyecto. Sí son los pueblos quienes están pidiéndolo. Quizá no todos, obviamente. Hay una división entre las comunidades fuertísima. Para mí es de las cosas más preocupantes que ha traído este megaproyecto. Provocada por el mismo megaproyecto. Definitivamente. O sea, porque tienes funcionarios de Fonatur Tren Maya negociando directamente con el líder ejidal que se presta más para ello,
una cantidad con él, otra cantidad con la gente, eventualmente ni siquiera le dan lo que le prometen a la gente, no llegan los apoyos que prometió, pero el líder ejidal ya se peló, ¿no? Que eso está sucediendo mucho y de eso no se habla mucho tampoco. Entonces, el tribunal fue una manera de traer personas a observar y a escuchar lo que está pasando. La primera visita fueron 3 comunidades las que se visitó, no fueron las típicas del tramo 5, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, no. ¿Qué? Fueron 3 comunidades las que se visitaron y no son como las típicas comunidades o ciudades que habían tenido el foco, ¿no? Porque el foco... Porque yo también me acordaba del tramo 5 y sí, problemático y fue tal. muy viral el tema del tramo 5 porque es un lugar que muchos de nosotros hemos conocido, ¿no? O sea... Visitado, sí, tomado... conocemos Cancún y conocemos todo eso y luego sale Eugenio Derbez en el video y entonces polémica y Natalia Furcade y... Sí, personajes como que siempre han estado, algunos, apoyando este tipo de causas, otros no, pero la respuesta del presidente y los seguidores del presidente fue, esos ni son de ahí, ¿no? Como esos, ¿qué tienen que decir? A ellos les vale, viven en Los Ángeles y sacaron una serie de comentarios ahí ad hominem que luego no tiene sentido porque si bien viven en Los Ángeles y lo que sea, eso no quita que estén diciendo la verdad, ¿no? O sea, y que estén atrayendo el foco mediático por su personalidad, ¿no? A mí tampoco me caen bien muchos de los que salieron, pero eso no quita que tengan razón, ¿no? Y por ahí han sido la mayoría de las patadas de ahogado que se han querido dar, diciendo que son gente que no somos de ahí, que no nacimos ahí, que no somos mayas, que no... Sí, pues no soy maya, no nací ahí, pero si vivo ahí, si vivo en cualquier lugar del mundo, de hecho... y están haciendo algo malo con el lugar. Con las comunidades y con la exacto. gente. Y, claro. Y desde ahí es desde donde muchas personas hemos estado actuando, ¿no? Desde o sea, pues sí, nos consideramos, bueno, yo me considero muy privilegiada por tener acceso a esto, ¿no? O sea, ¿cuántas personas han buceado en una caverna? ¿Cuántas personas han podido quedarse ahí a respirar bajo el agua y pensar así de, no, ¿cuánto tiempo le tomó a esto formarse, ¿no? Y ver la gotita caer y que ahora está inundada. O sea, muy pocas personas tenemos este privilegio, ¿no? Por eso, algunas a veces estamos un poquito desesperadas, pues por cuidarlo, ¿no? También. O sea, es como una necesidad ahí, sí, como muy... Sí, es desesperante, de verdad, ¿no? O sea, porque ves el riesgo y la fragilidad y dices, güey, no es porque no me caigas bien, te lo juro. O sea, más bien ven, y es la invitación que se ha hecho al presidente es, bájese del helicóptero, vamos a caminar la selva. Solo necesitamos una caminata para que vea de verdad lo que está en juego aquí. ¿Qué es lo que no ha hecho, y estamos seguras que no ha hecho el presidente? Y por eso se cerró con esa actividad el tribunal, que después de las visitas a las comunidades donde la gente directamente dijo, nuestros ancestros mayas, el caso de Pisté, ¿no? Que es la comunidad que está en Chichén Itzá, nuestros ancestros vendían dentro de lo que ahora es una zona arqueológica, ¿no? Entonces, de por sí siempre hemos sido los apestados porque el INAH preferiría que no existiéramos, que ya es bastante fuerte escuchar eso, porque siempre dicen, ¿no? De que ojalá no hubiera ni turistas ni artesanos, les dicen, ¿no? Y ellos así como, pues ojalá no hubiera el INAH, ¿no? Casi. No les dicen eso. O sea, por un lado entienden, porque saben que quieren cuidar, pero por el otro es, entiéndeme a mí, que yo, o sea, literalmente mis tatarabuelos hacían esto, pero hace, no sé, 1000 años, ¿no? Entonces, esas son como cositas que hasta que las escuchas, yo, por ejemplo, no tenía claro el problema en Chichén Itzá. Sabía que había habido una manifestación reciente de guías y de artesanos en la reserva, pero no sabía cómo de qué iba. Y entonces lo que presentan ellos es una serie de corrupción terrible ante el tribunal que ya estaba desde antes del megaproyecto mal llamado Tren Maya, pero que ahora está mucho más disparado, ¿no? O sea, les han dicho que les van a reubicar, pero no les dicen a dónde. Les han dicho que van a construir un estacionamiento, que dicho sea de paso, buena parte del megaproyecto Tren Maya incluye obras para el coche muy cabronas, o sea, con una cantidad de dinero y de importancia muy grande. Una muestra es el estacionamiento ese que quieren hacer en Chichén Itzá. Y como que no hay ninguna claridad. Entonces la gente está súper nerviosa, sabiendo que podrían sacarlos porque ya lo han hecho antes.
y que hay una serie de corrupción dentro de la zona arqueológica que también les ha dejado fuera todo este tiempo, ¿no? Entonces, cuando llega al tribunal les dicen, ni siquiera antes era contra el Tren Maya. Ahora ya vimos que va de la mano con muchas otras cosas que nos amenazan nuestra subsistencia y entonces ya estamos abriendo los ojos, pero pues solo queríamos justicia, ¿no? O sea, queríamos ser tomados en cuenta, etcétera. Después se movió la comunidad a Señor, un pobladito chiquito en Yucatán. Y ahí pues nos enteramos que miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas les sugirieron, o sea, como que llegó muy poca gente, se nos hizo raro porque habían confirmado varias, y pues nos comentaron compañeros que pues miembros de las Fuerzas Armadas como que le sugirieron a la gente, solo les preguntaron, ¿no? Como de, ay, ¿van a ir a la reunión? Pues así como Mejor no atentamente les sugirieron que se la pensaran porque podría haber alguna consecuencia. Que ya te la diga un miembro de las Fuerzas Armadas de un país en el que te desaparecen por respirar, Claro. pues obviamente inhibe la participación de la gente, ¿no? Después nos movimos a Tijosuco, que es una comunidad también al norte de, bueno, más bien en la frontera con Yucatán, pero está en Quintana Roo. Y esa comunidad, pues sí ha sido mucho más activa, aparte de Muchimbal está ahí, de hecho. Y ahí pues pasa la cosa curiosa de que estando en la reunión con las personas ya era un poco noche, ya no había luz, teníamos una lucecita nomás de la cooperativa en la que estábamos y pues llega la policía municipal, ¿no? Entonces fue muy raro, o sea, yo me acerqué a escuchar qué onda. Los compañeros le preguntaron, ¿no? ¿Qué se te ofrece? Ah, pues nos llamaron del 911 para decir que había movimientos extraños, ¿no? Y pues estaba ahí todo el mundo, ¿no? O sea, la mayoría tenían más de 60 años, ¿no? El movimiento extraño. Y todos sentados así, pues siguieron escuchando, algunos nos acercamos a la policía y el tipo como tomando fotos, videos, todo, ¿no? En una camioneta. Otro carro ya había estado ahí como minutos antes, como ahí nomás viendo. Y pues sí, el policía dijo que eso, que le habían reportado, que quién había organizado, que cómo nos llamábamos, que ajá, ¿no? Toda Entonces la información fue como, recabada. no tenemos por qué dar esta información. Nadie llamó al 911, no está pasando nada raro, esto es lo raro y no tenemos por qué responderte quién lo organizó, o sea, no. Ya al final el tipo se fue, pero quedó la policía estatal rondandito, ¿no? Así como dando unos rondines ahí como raro, ¿no? Porque normalmente no aparecen, pero aparecen cuando pasa esto. Se están organizando. Exacto. Entonces, para el tribunal también fue importante notar esto porque ese hostigamiento del que se les habló, lo vivieron también, ¿no? O sea, ellos vieron las camionetas de la Guardia Nacional rondando, vieron que llegó la policía municipal, o sea, ya no les cuentan, ¿no? Ya no es como de, ay, esos pseudoambientalistas que inventan cosas para dañar la alta moral de la 4T. No, lo vivimos, no tendríamos por qué inventar esto, ¿no? Después, el siguiente día fue una serie de testimonios de otras comunidades a las que no se alcanzó a ir y de organizaciones y especialistas que han estado en el proyecto desde el principio. La presentación la dio Giovanna Gasparello, ella trabaja en el INAH, es investigadora del INAH y desde ahí habla, ¿no? Desde su manera de acercarse a todos estos territorios. Y pues lo que presentó es que es una modernización forzada que sí, prácticamente nadie la pidió, ¿no? Y tiene un montón de colonialismo interno que es lo que a la 4T no le gusta aceptar para nada, pero es en realidad pues el motorcito que tiene el proyecto, ¿no? O sea, te voy a sacar de ese retraso que tienes, y retraso le llaman a la conservación, ¿no? A la conservación ambiental y cultural que tiene la zona, eso es un retraso. Entonces yo te voy a sacar de ahí un poquito así Vasconcelos style, ¿no? Así como déjate quito tantito lo indio, ¿no? Porque ya estás, ya como que pero ya para pasó quitarles el tiempo. muchas otras cosas, ¿no? Exacto. O sea, no es... Y ellos muy conscientemente dijeron eso, precisamente, ¿no? Por supuesto, o sea, allá ya no tienen nada, aquí tenemos todo, por supuesto que iban a venir eventualmente, incluso el Chilambalam lo dice, ¿no? Y sacan, ¿no? O sea, sacan esta ancestralidad que les fue anunciando que esto iba a suceder. Claro que nunca supieron que iba a ser así de violento y de raro por toda la fricción y división comunitaria que hay, pero sí de alguna manera saben. Pero que tiene toda la vida, ¿no? Y los Exacto. 50 años, y si nos vamos para atrás seguramente. Exactamente. Y lo que tienen presente muchas, pues la parte más politizada de las organizaciones mayas que están en defensa del territorio es que no es un proyecto que se acaba de inventar este sexenio. O sea, es un proyecto que ya viene pues con vuelito desde Calderón, desde Fox, desde Zedillo incluso, ¿no?
Entonces, eso como... desde Cedillo le llamaban el proyecto interoceánico. No era tal cual el Tren Maya, más bien se parece al tren interoceánico, que de hecho parte del tribunal se dedicó a entender al Tren Maya, mal llamado Tren Maya, como parte de un engranaje súper vital con el tren interoceánico. O sea, desde ahí ¿Nos puedes contar del tren interoceánico? Por supuesto. El tren interoceánico pasa por el istmo de... Bueno, pretenden que pase por el istmo de Tehuantepec porque hay bloqueos todos los días de las mismas comunidades que no quieren el proyecto y a las cuales tampoco han escuchado, que va de Oaxaca a Veracruz, ¿no? Es la parte más angostita, digamos, de México. País, ¿no? Y es un proyecto que todo el mundo quiso hacer, Porfirio Díaz en su momento también, o sea, sí, claro, porque el desarrollo y el progreso y todas las cosas que podríamos estar transportando en vez de conservar, ¿no? No, y toda la lana que se movería, ¿no? Y es el cruzar proyecto... el continente más arriba de que Panamá, ¿no? Exacto. De hecho, justo eso es lo que quieren hacer, ¿no? Por ellos abrían el boquete, Nearshoring, esa madre. Sí. O sea, si por ellos fuera, dinamitaban eso y hacían un canal nuevo. Si por ellos fueran por el río Bravo ya estarían circulando. Sí, no. O sea, es una ambición muy... Pues sí, como muy fuera de toda razón, como dijo don Raúl, ¿no? Ya y entonces, neocapitalista. El tren interoceánico, en teoría, pretende conectarse con el Tren Maya en una estación, ¿no? Y desde ahí es donde tenemos que también empezar a abrir el zoom, ¿no? O sea, salir un poquito del tramo 5, del tramo 4, del tramo 1. Sí, claro, hay particularidades por tramo, pero si das 2 pasitos para atrás, que eso es lo que explicaba Ana Esther Ceseña, que es geógrafa de la UNAM, eso es lo que explica, ¿no? O sea, las implicaciones de estos proyectos no tienen nada que ver con desarrollar a las comunidades del sureste. Tienen todo que ver con seguir capitalizando esta relación como esquizoide que tenemos con Estados Unidos y también con otros mercados, ¿no? Con China, pues principalmente con ellos. Y entonces desde ahí también hay que leer el proyecto, ¿no? Los proyectos. Y desde ahí también está habiendo resistencias porque pues la gente que está un poco más informada desde las comunidades hasta las ciudades que están cercanas, pues sí alcanzan a ver, ¿no? Como todo lo que ha cambiado en las regiones, desde la venta de la tierra y la especulación y la fragmentación ecosistémica y todo, pues sí tiene que ver mucho con gente que no reconocen como local, o sea, sí es como de, caray, y es inmobiliaria china, ¿qué onda? ¿No? Caso de Yucatán, esto es real. ¿Sí? Sí. Otra de las cosas curiosas que hay es que, por ejemplo, personas que trabajaban en Sedatu o en Fonatur Tren Maya, pues algunas ya trabajan en empresas inmobiliarias y están vendiendo lotes de inversión, ¿no? Entonces dices, o sea, no solo el proyecto no es ético, sino que la gente que trabaja ahí tampoco, ¿no? Es como una cadena de atropellos todo el rato. Sí, también ya están pensando en sus negocios y avanzando. Y con información súper privilegiada. Que nadie porque más... saben dónde, según esto, va a haber una estación, ¿no? Yo lo pongo siempre en una posibilidad remota porque para mí hay grandes posibilidades de que este proyecto no lo vean nuestros ojos. Que lo paren. Suceder, Lo ¿no? paremos. No, ajá, exacto. Que se detenga. Y no digo yo, ni tú, ni el conjunto humano. No. O sea, la misma naturaleza es probable que lo detenga antes de que nada, ¿no? Por las mismas características geofísicas del suelo, del territorio, ¿no? Que se han negado a escuchar. O sea, en agosto... Tú te estás creyendo como un accidente, Ya los está viendo. O sea, eso ya sabemos. Sabemos que hay una máquina que se cayó en un Carrillo Puerto porque no sabían que allá había un cenote, porque en esa zona, entre comillas, no había, ¿no? Todas estaban más al sur, más al norte. Y pues, surprise, ¿no? Pero entonces la máquina está ahí en medio de Pues es lo que nos comentaron, sí. Y no va a ser la única. También sabemos que ha habido otros accidentes en el tramo 6. Sabemos que hay más de 400 infectados con la mosca chiclera. Sabemos que no les pagan a tiempo a los trabajadores. En realidad ellos son quienes más en riesgo están y las pocas veces que hemos tenido oportunidad de hablar con ellos, pues les hemos comentado esto, ¿no? Como, carnal, no confíes en esos mapas, en serio. En agosto fuimos cuando estaba activo el amparo del tramo 5, o sea, el amparo decía tal cual, no puedes desmontar ni hacer ninguna actividad en este pedazo, y a ellos les valió gorro y seguían ahí, ¿no? Entonces lo que hacíamos era ir y literalmente sentarnos enfrente de las máquinas y decir, hola, buenas tardes, no es contra ti, bueno, buenos días porque llegamos en la mañana,
no es contra ustedes, sabemos que ustedes están chambeando, pero pues hay un amparo, y es un mandato judicial que no podrías estar trabajando, entonces nos vamos a poner aquí, con nuestra sillita, nuestro gorrito y todo, y ahí nos quedábamos, ¿no? Así varias semanas estuvimos haciendo eso. ¿Qué les decían? Una de las veces que fuimos, al principio como que entendían y pues yo creo que hasta para ellos mejor, ¿no? Como, ay, bueno, mira, todos me van a pagar, ¿no? Cáele. Pero después ya un poquito más hostiles, la verdad. Ya al final sí fue mucho más hostil y después levantaron el amparo, entonces ya valió gorro. Pero en una de esas veces, pues fuimos a explorar ahí, ¿no? Como en la zona. Y pues a 50 metros de donde estaba la última máquina devastando la selva, una cueva inundada, ¿no? Con agua perfecta. Bueno, una parte pues con mucho murciélago y sus desechos, pero la otra parte, o sea, impecable, ¿no? Entonces nos metimos, vimos de que no mames, o sea, está muy cerca, iban derechito, ¿eh? O sea, iban hacia allá. Entonces, cuando regresamos, así toda mojada, y llegaron los trabajadores así, oigan, ¿y se van a quedar mucho? Pues a ver si ya nos vamos o nos quedamos, ¿no? Al Chile, ya díganos. Y fue como, no, sí, pues nos vamos a quedar aquí hasta que lleguen los otros, pero sí te recomiendo que tengan cuidado porque sí viste que estás a 50 metros de partirte el hocico prácticamente, ¿no? No les dijimos así, le dijimos de una cueva inundada. Y él fue el que dijo de que, ¿cómo que 50 metros? No, no, no. Y lo negaron, ¿no? Así, no, 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 porque nosotros tenemos los mapas y ahí no hay ninguna cueva. Y yo, bueno, pues si quieres acompañarnos, ¿no? Porque no estoy mojada así de gratis. O sea, de ahí vengo, la acabamos de ver. No, no puede ser, no puede ser, no puede ser, porque los mapas y no sé qué. Güey, no sé quién te haya dado los mapas, pero están mal. Y sí te sugiero que se vayan con cuidado, pues se me va a caer la máquina y yo, pues por eso te digo, carnal. O sea, es justamente lo que les estamos diciendo, ¿no? O sea, no está completa esa información, no se confíen y sí, o sea, ándense con cuidado. Y eso, entre otras cosas raras que han pasado, como, digo, esas ya son como paranormales, ¿no? Pero el Señor del Monte, que es un espíritu ahí en la cultura maya, el Señor del Monte aparece para perderte, en realidad. Cuando estás en la selva haciendo cosas que no están tan chidas, aparece el Señor del Monte y tú sigues al Señor del Monte porque supones que te va a sacar si estás un poquito perdido y pues al contrario, ¿no? Te mete y te pierde. Y uno de los cuates que estaba ahí esa vez nos dijo que ya lo habían visto 2 veces al Señor del Monte, ¿no? Y que una sí perdió al otro compañero, que se hizo menso y se volteó, ¿no? Como para no aceptarlo, pero fue como, órale. Digo, independientemente de que lo creas o no, son cosas que suceden cuando estás ahí, que luego no tienen una explicación. Obviamente no creo que lo hayan grabado ni nada así, pero son cositas que van pasando que dices, es que la misma selva está resistiendo también, ¿no? O sea, muy simbólicas. Está, ¿no?, de su parte, sí. Y también esta cuestión de la mosca, ¿no? O sea, son enfermedades rarísimas que, o sea, todo lo que integra el ecosistema está sacado de onda porque nunca había entrado tanta humanidad. Están de parte de las comunidades, allá, digamos. Pues, no de los constructores. Hasta de ellas mismas, ¿no? O sea, hasta de sí mismas, como sí, y las comunidades han sido parte de ese ecosistema todos estos siglos. Normalmente el turismo se concentra en algunos puntos. El que se construya el Tren Maya, pues implicaría que tenga acceso mucho de este turismo masivo a otros espacios que no son tan accesibles. ¿Eso qué impacto puede tener, pues, económico, ambiental, social en las comunidades? Esa es otra de las cosas que les gusta mucho presumir y que a mí me daría más vergüenza reconocer, ¿no? O sea, como, miren, vamos a llevar cientos de miles de turistas a la reserva de Calakmul, que no puede con tanto, ¿no? O a poblados más pequeños. Y justo esa es parte es ahí una triquiñuela, ¿no? Porque también va incluido el paquete de desarrollo para la comunidad, ¿no? Entonces es como de, no, pero es que va a haber ciudades nuevas. Y dices, no me jodas. O sea, en Calakmul, ¿quieres construir una ciudad nueva? Antes les llamaban polos de desarrollo. Empezaron diciéndoles polos de desarrollo. Después, comunidades sustentables. Ya no sé cómo les llaman ahorita, ¿eh? La verdad es que han cambiado tanto como los eufemismos que ya no sé en cuál vamos. Pero son maneras de despojo de tierra. O sea, están comprando tierra muy barata según para hacer este tipo de cosas, ¿no? Como va a venir mucha gente, pues tenemos que construir muchas casas nuevas. Esa es como su lógica, ¿no?
Y lo que no contemplan es que ya de por sí hay lugares como Playa del Carmen, como Tulum, que su capacidad de carga ya está rebasada. O sea, la capacidad de carga del arrecife ya fue, ya la superaste, ya por mucho, 3 cuadras te pasaste. ¿Qué ¿no? significa? La capacidad de carga es literalmente la capacidad de humanidad, casi, que puede cargar un sitio. En el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel, por ejemplo, tienen, contemplando esta parte, tienen algunos arrecifes del sistema arrecifal que se cancelan cada tanto. O sea, no puedes ir a esos arrecifes cada tantos días a la semana o al mes, ¿no? Precisamente un poco para equilibrar. Que aún así las cantidades de personas que van son muchísimas, ¿no? Pero han intentado como lidiar un poquito mejor, ¿no? Hay arrecifes en Puerto Morelos, por ejemplo, que es uno de los mejor conservados de la zona, por lo cual la semana pasada hubo una manifestación contra el Tren Maya que quiere hacer una ampliación en la avenida esta que tiene todos los manglares porque no caben los camiones de piedra, ¿no? Entonces la capacidad de carga del arrecife Limones, por ejemplo, consideraron que solo va a aguantar para investigación, que lo van a dejar así porque ya otros sitios están mucho más presionados, entonces que este se mantenga mejor, ¿no? O la manera en la que un municipio puede gestionar sus residuos, también eso tiene que ver con la capacidad de carga. Y esa es otra pregunta que no supieron responder los representantes de Fonatur Tren Maya en una de las, no son consultas públicas, pero en el marco de la consulta pública fue una sesión informativa abierta en la que se preguntó qué onda con los residuos, cómo se va a gestionar eso. Y la respuesta que dio textualmente fue más o menos viendo vemos. O sea, ya que esté el proyecto, vamos a ir viendo con cada municipio cómo le hacemos. Y eso es contrario a una planeación adecuada, ¿no? Y así lo están manejando con todos los lugares. De hecho, ahora ya avanzaron un poco más, se podría decir. ¿Y será que no lo tienen diagnosticado, evaluado, o más bien no quieren hacer público? Podría tener un poco de ambas, ¿eh? Porque hay un basurero que quieren hacer en una comunidad en Cibalché, me parece, y fue uno de los testimonios que fue al tribunal, que ese proyecto del basurero tampoco está. No hay una manifestación de impacto ambiental, no está mencionado en el proyecto, pero va de la mano del proyecto. Entonces, ese es el tipo de cositas sorpresa que han salido, ¿no? No estoy segura de si lo tenían contemplado o no, la verdad, no sé. Lo que sí sabemos es que hay la intención y que hay un pueblo que resiste, que dice no queremos eso, ¿no? No tenemos por qué venir, por qué recibir nosotros, que además estamos bien cerquita de una laguna, recibir tu mierda, ¿no? O sea, no tenemos por qué, claro que no. Y eso lo están haciendo en otros lugares también. Tal vez no ha salido públicamente esa información, así como no había salido que los hoteles iban a ser para el ejército, pero que eventualmente van a ir saliendo, ¿no? Y con el argumento de en algún lugar tenemos que poner nuestro desastre, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con que no está preparada la región, porque no es una región que tenga que recibir esa cantidad de personas, ni recibir esa cantidad de mal llamado desarrollo, ni de todo lo que viene dentro. También el problema con el abasto de cosas necesarias, ¿no? Que los humanos usamos todo el tiempo, como agua o comida. Tampoco es una región, por las mismas características del suelo, no es una región, no es el gigante agroalimentario como Jalisco, ¿no? Claro. Y ahora lo están queriendo convertir en eso, a partir de, pues sí, monocultivos. En Campeche hay casos terribles, Jopelchen, ¿no? Que está ahorita con el problema de la muerte masiva de abejas, que fue un lugar donde un colectivo le ganó a Monsanto, literalmente los demandaron, ganaron y estaba prohibido el uso de glisofato en toda la región y todo, y ahora los ves produciendo como si nada con o sin glisofato, ¿no? O sea, pero afectando de una manera muy fuerte y con cultivos que no tendrían por qué estar ahí, como arroz, como caña, como un montón de cosas que necesitan un montón de agua, ¿no? Entonces están secando todo y son, hay que decirlo también, son grupos menonitas, son comunidades menonitas que han tenido o sea, han sido muy beneficiadas por los gobiernos de distintos niveles en distintos momentos, con financiamientos, con tierras casi o regaladas, y pues sí, también a través del despojo a la gente. O sea, les han dado muy poco dinero por grandes cantidades de tierra que ahora ellos controlan, y entonces ahora la gente trabaja para ellos. Y
es sabido que también la agroindustria tiene un vagón especial en el Tren Maya. De hecho, lo dicen en su publicidad, ¿no? Como, sí, fomentaremos el crecimiento agrícola en la región. Y es como, por favor, no. O sea, no es lo que necesita la región. No tiene por qué suceder eso también ahí. Lo mismo con la producción de ganado o de cuestiones similares, ¿no? Porcícolas, que ahorita tenemos muy fresco el caso de Citilpech, pero no es el único. O sea, hay comunidades que llevan más de 10 años luchando contra las megagranjas de cerdos. Luego la gente se pone muy filosa y es como de, claro, pues comen mucha cochinita, ¿no? No va por ahí, ¿no? O sea, no es la mayoría de la carne de cerdo, no se queda en la península de Yucatán, se exporta a Asia. Y ese es un tema que también se tiene que hablar. O sea, el Tren Maya no es nada más el Tren Maya, no es nada más una red ferroviaria que va a resolver un problema inexistente de movilidad. No es solo eso, sino que detona cosas que ya estaban sucediendo, pero de una manera aceleradísima y muy peligrosa, ¿no? Sí, como con muy poca reflexión, sobre todo. Permisivas. Oye, Mina, ¿en qué punto se encuentra de avances el tren? O sea, podemos poner por ahí en el video como un mapa del tren. A veces creo que desde acá es como difícil imaginar dónde está, por dónde van avanzando, qué porcentaje de avance. No sé si todo eso se ha llegado a saber o si de eso también se habló en este espacio del tribunal. La verdad es que oficialmente dicen que va mucho más avanzado de lo que en realidad está. Eso sí lo sé. Porque hablan de... O sea, dicen que va más avanzado de lo que realmente está. Sí, y hay cosas que están sucediendo que les son incómodas de reconocer, como que los barcos que traen el balazo de Cuba, que es una roca necesaria para la construcción, llevan varados en frente de Playa del Carmen más de 2 semanas. No han podido... Descargarlos. No han podido, porque es un proyecto que no debería de estarse haciendo en una región así, otra vez, ¿no? Entonces es como muy, muy engañoso la manera en la que hablan del avance, porque hay zonas en donde obviamente va a haber más avance, como en el tramo 2, 3, por ahí, incluso el 4 quizá. Sin embargo, tramos 5, 6, 7 no han podido avanzar tantísimo por las mismas características de esa zona, que es la más frágil en cuanto a suelo. Entonces ahí hay una parte entera en tramo 5, que es el que va de Cancún a Tulum, por donde se les dijo muchísimas veces que hay una concentración de cuevas importantísima, que no, o sea, no han sabido ni por dónde. Está como una rasurada de selva por acá y luego se le sale otra por acá y luego como que, ay, por acá no, por acá tampoco, fuck, ¿no? O sea, como que se fueron topando ahí. Y luego salen inventos que dices, no puede ser, ¿no? Como lo del puente atirantado. El puente atirantado es una cosa que según ellos van a hacer para no tocar la cueva, ¿no? Para no afectar la cueva, pero pues no te dicen que los pilotes penetran la cueva hasta abajo o hasta donde según ellos es hasta abajo, porque eso no lo sabemos, porque nunca nadie había tenido la desfachatez de hacer este tipo de obra. Y entonces dicen que con eso ya, ¿no? Como, ya, cueva salvada. No todo resuelto. Cuando tenemos socavones y colapsos en la carretera federal que soporta... O sea, el peso que pasa por esa carretera es mucho menor al que va a ir por acá y que pasan a cada rato. O sea, esa madre se hunde y eso es lo que no han querido como reconocer. Es como, no, pues... Y luego no dicen lo que están haciendo, que es rellenar cuevas. Y eso no es cualquier cosa. Estamos hablando de la reserva de agua dulce más importante del país, en un país cada vez más árido, ¿no? En un país donde ya muchas ciudades literalmente se están peleando por el agua, ¿no? Entonces, hablar de ese proyecto así como... con ese cinismo sí, es muy doloroso, la verdad. ¿Qué alternativas hay o se proponen desde estas comunidades que están en resistencia, que no están de acuerdo? ¿Qué posibilidades hay de revertir lo que ya se hizo? ¿O qué propuestas hay? ¿Qué otros modelos sí serían viables? Pues... desconozco si se esté pensando en una alternativa a esto, porque esto es devastador, ¿no? O sea, una alternativa a esto, o sea, que resolviera las necesidades de señores que ni siquiera viven ahí, que ni siquiera van a vivir las consecuencias de esto, como que no tendría por qué proponerse, ¿no? Sin embargo, sí hay pasos que ya se habían estado dando, gracias,
desde antes, ¿no? Hay varios proyectos de turismo comunitario, de turismo de naturaleza, hay cooperativas interesantes haciendo chamba ahí, hay cooperativas de apícolas, apicultoras, hay un montón de... Una de las cosas que se me hacen como más gandallas y más graves es que la cultura maya peninsular, o sea, tiene una historia de racismo terrible, ¿no? Tanto Yucatán, bueno, toda la península, ¿no? Y lo que comentaban compas mayas que están activamente pensando justo en este y otros modelos de desarrollo, lo que decían es, no, o sea, apenas estábamos recuperándonos de que nos quitaron nuestra lengua, que nos discriminaban por ser indígenas, que como de tanto que se les quitó durante tanto tiempo, o sea, ahora hay grupos de jóvenes recuperándose, ¿no? O sea, así como de, oye, ¿qué te parece si estudiamos qué onda con nuestra mayanidad, ¿no? O sea, ahorita está sucediendo esto y es un fenómeno que no lleva más de 10, 20 años, cuando mucho, ¿no? De gente que está diciendo, nuestra lengua no era incorrecta, ¿no? O sea, esto está bien. Y la manera en la que se relacionan con el territorio a través de la lengua y de su cultura es como una cosa a la que le deberíamos de dar más tiempo de respirar, ¿no? Y de encontrarse, de reencontrarse, de reconstruirse. Y entonces lo que dicen es, apenas estábamos en esto cuando, ¡pum!, llegan y otra vez a dividir, que es lo que ha sido, ¿no? O sea, obviamente no todo el mundo se opone al Tren Maya. Quienes se oponen son quienes tienen más información y que han tenido más espacios para la reflexión, que ya es un poco privilegio, ¿no? Porque tienes que tener acceso a vínculos que te permitan tener esas pláticas, ¿no? Esas reflexiones, organizarte, conocer qué más hay, no sé, como cosas así. Y lo que dicen es como no tendríamos por qué dar una alternativa acá también, ¿no? O sea, nosotros estamos aprendiendo a nuestro paso con nuestros recursos y, pues como dicen los zapatistas, ¿no? Según nuestras formas, modos, geografías, tiempos. Sí. Y ahí hay como, no sé, como mucho que explorar. ¿Cómo podemos tener comunidades donde se viva dignamente, donde se viva bien, el buen vivir, que es todo un concepto, ¿no? En vez de sobrevivir siendo parte de un modelo que, no hay que decirlo, pero nació muerto, ¿no? O sea, lo podemos ver. El modelo Cancún es todo un tema de estudio académico. La xcaretización de la península de Yucatán también lo es, como toda esta folclorización. Y la gente que ha estado haciendo cosas paralelas a eso, que va hacia otro lado, que tienen que ver mucho más con cuestiones comunitarias, como que ni siquiera alcanzan a sonar tanto de lo fuerte que están las luces de estos otros modelos, ¿no? Entonces, como que voltear a ver de qué manera las comunidades han resistido y sobrevivido y vivido durante todos estos siglos. O sea, son 5 siglos de resistir, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, no queramos ver que sus modelos se vean reflejados en ciudades como las que tenemos. Pues claro que no. O sea, sus formas son mucho más pequeñas, menos ruidosas. Tendríamos que ir pensando más, que tampoco es un concepto nuevo, pero parece que lo fuera, hacia un decrecimiento, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para revertir el modelo Cancún? No para seguirlo reproduciendo. Porque lo hemos visto en sus cifras reales. Hace 2 días mataron a 4 personas en la zona hotelera, en plena Semana Santa, en la zona hotelera de Cancún, ¿no? O sea, ¿por qué querríamos repetir eso? Y es una de las ciudades más desiguales del país, es una de las ciudades que tienen más suicidios del mundo. O sea, es como, deberíamos de estar pensando cómo detener y cómo contener en vez de cómo acelerar este modelo desarrollista. Con una crisis de tráfico sexual. Con una crisis de tráfico sexual ampliamente documentada durante tanto tiempo. Es lo que también decía Lidia Cacho en un foro que tuvimos el año pasado, ¿no? O sea, este modelo que trae el Tren Maya es precisamente el modelo quintanarroense de crecimiento, ¿no? Justo con un montón de inversionistas españoles, mexicanos, estadounidenses, de donde tú quieras, que no vienen precisamente a hacer las cosas bien, ¿no? Sino que vienen a extraer a través de, muchas veces sí, la trata o el tráfico sexual de personas, muy documentado por ella, pero también a través de, pues, del despojo oficialista, ¿no? O sea, no, si vas a ser parte del proyecto, tan solo te voy a comprar tu tierra por una pequeña cantidad, sabiendo que va a valer muchísimo más y ese dinero eventualmente a ti se te va a acabar, entonces vas a terminar trabajando para mí, que es un modelo que ya usan los menonitas también, ¿no? Para
ir llegando al cierre, Mina, el veredicto de este tribunal entiendo que señala algunas de las siguientes cosas: reparación de los impactos ambientales provocados por los 7 tramos del tren, la desmilitarización inmediata del territorio, el freno a procesos de despojo de tierras ejidales, garantizar la vida de todas las personas que cuestionan el proyecto y las obras conectadas a este, y también se demandó la aplicación del acuerdo de Escazú, que aquí digamos que entonces se abría un campo de lo legal aplicable a México, ¿no? Porque al principio decías como este tribunal que se organiza independientemente y más allá de las leyes mexicanas, pero bueno, el acuerdo de Escazú, que igual nos vas a platicar más, pero que entiendo que es un acuerdo internacional que firma México y que debe de proteger el medio ambiente, los derechos de las personas a disfrutar de y de tener un desarrollo sostenible, etcétera. Y también el acuerdo de Escazú implica el respeto, en primer lugar, a los pueblos originarios y sus decisiones, que es lo primero pues que se violó. Es una broma, pues, que haya firmado sí. México esto, ¿no? O sea, que México firma todo. Haciendo. México internacionalmente es muy bien visto porque justo es como, claro que sí, ¿dónde firmo? Claro que sí, ¿dónde firmo? Por supuesto, ¿cuándo es la siguiente asamblea? ¿No? Claro, puedo ser anfitrión. O sea, se las da muy ecólogo, ¿no? Pero a la hora de la hora... progresista en todos los sentidos. Hace esto, ¿no? Y respondiendo que ahora me acordé que no te respondí como si hay manera de revertir lo que se ha hecho. Por supuesto que hay manera de revertir lo que se ha hecho. O sea, ahorita estamos en un momento perfecto de detenerlo, ¿no? O sea, es como, si lo paramos ahorita, obviamente la selva está muy dolida y no se va a recuperar pasado mañana, ¿no? Pero lo vimos el año pasado que empezaron a devastar el tramo 5. Metieron las primeras máquinas, se metieron los amparos, pararon las máquinas, llovió una vez, ¡plop!, verde, ¿no? Obviamente no es la misma selva que quitaron, ¿no? Pero lo que quiero decir es, la naturaleza, si le das chance, si le das una pequeña tregua, solita se regenera. Ni siquiera tendríamos que hacer mucho, aunque podríamos hacer bastante para ayudarla, ¿no? Pero lo más importante de tener en cuenta es que los impactos más fuertes, ambientales y sociales, culturales y económicos y de todo tipo, no se van a ver durante la construcción del proyecto, sino si en algún momento está funcionando. Ahí es donde vienen todos los impactos más graves. ¿Por qué? Pues porque vas a tener lo que les decía, ¿no? Vagones de 70 toneladas de hidrocarburos circulando a alta velocidad por un suelo que se te puede romper literalmente en cualquier momento, ¿no? ¿Cómo prevés eso? Pues tendrías que estudiarlo un poquito más de 6 meses, ¿no? Imagínate ¿Qué es la lo que están haciendo? de lo que podría suceder. Pues ¿no? un línea 12sazo, pero con un impacto regional, porque la península de Yucatán está completamente conectada. Lo que pasa en Yucatán o en Campeche repercute en el Caribe. Todo se filtra por debajo de la tierra. Eso es difícil de explicar porque no lo ves, ¿no? Tú ves tu foto de Instagram en el Caribe azul, bien bonito, y ya, es lo que les importa, ¿no? Cuando en realidad todos los procesos que está viendo, que no nos damos cuenta, están sucediendo literalmente bajo nuestros pies. Y eso es algo que como que cuesta mucho trabajo a los señores inversionistas entender, ¿no? Como que ven y dicen, ya está verde, pues pon pasto, igual va a estar verde, ¿no? Es lo mismo casi. Es lo que han hecho en otros lugares. Entonces sí hay una manera de revertirlo, por supuesto. Podemos trabajar en ello, o sea, claro que podríamos esforzarnos mucho y revertir los daños, pero hay que pararlo. Me da un poco de risa que en la publicidad oficial dice en Twitter, súbete al tren, ¿no? Cuando normalmente subirse al tren, pues es como pues algo malo en el tren del MAM, en el tren de... Es como... Ya como que estás aprovechándote ¿sí? Incluso de una tendencia perniciosa, ¿no? El subirse al tren. Más bien, parar el tren sí. Es el llamado, ¿no? Pues sí. O sea, al menos para las personas que nos gusta vivir ahí y que valoramos lo que tiene, si queremos seguir viviendo ahí, pues lo ideal sería detener ese proyecto y el modelo que acompaña el proyecto. No es nada más parar el tren por parar el tren, ¿no? O sea, es poner un alto y pensar, ¿no? O sea, en qué tipo de escombros queremos vivir, porque ya estamos teniendo muertes masivas de muchas cosas, del arrecife, de abejas, de otras especies. O sea, tenemos que detenernos un poquito y reflexionar, por eso decimos que también es un proyecto bastante patriarcal, ¿no? O sea, que es como este modelo de desarrollo que no escucha a nadie más que a sí mismo, porque sí mismo tiene la razón. Y entonces tienes a un montón de señores, todos señores, de hecho, tomando decisiones
como decía, que no van a cuyas consecuencias no van a vivir, que ni siquiera viven ahí, pero se dan esta licencia para opinar y decir que claro, que es lo mejor, ¿no? Y de violar. ¿Por qué? Pues porque literalmente están violando reglas, están violando la selva, están violando tantas cosas, ¿no? Entonces es un proyecto que además, pues acompañado de esa militarización tan profunda que tiene, sí afecta principalmente a las mujeres. O sea, ya tenemos pues casos de violencia que han llegado con la construcción del Tren Maya en Valladolid, por ejemplo. O sea, hay cifras altas de agresiones y de otras cosas que no han podido documentarse porque precisamente los jefes de los trabajadores se niegan a ciertas pruebas que pedían. Digo, esto lo digo rapidito porque está sucediendo y no hay que perder de vista que, pues sí, o sea, es un modelo de desarrollo muy macho, ¿no? O sea, muy machito, ¿no? Yo puedo, ¿no? Yo ahí voy viendo, ahí investigo, ya vi cómo, ¿no? Ya vi cómo salirme con la mía también. Como eso sí es... Sí, y también otros tratados internacionales que ha firmado México hablan de eso, ¿no? De la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones. Y dicho sea de paso, en este proyecto en específico a las mujeres no se les ha pedido su opinión, ni siquiera en las asambleas en las que se han tomado decisiones ejidales han sido escuchadas las voces de las compañeras. Es una de las quejas que tienen también. Entonces, como que de qué justicia nos hablan, ¿no? Cuando dicen eso de justicia para el sureste, ¿no? Como al fin vamos a desabandonar el sureste. Sí, güey, lo mismo decía Porfirio Díaz, ¿no? Y mira cómo acabó la cosa. Pues Mina, muchísimas gracias por acompañarnos. Un tema complejísimo, pero Muy también complejo. urgente, ¿no? Sí. Muchas gracias. Gracias, Mina. Gracias a ustedes por el espacio y pues más que nada hay que seguir investigando, ¿no? Informando y si hay dudas, infórmense, pregunten, ¿En dónde investiguen. recomiendas? Pues sí, pertenezco a SOS Cenotes, que es un colectivo que está pues intentando presentar otras narrativas informativas, información verificada, hacemos un poquito de investigación, vamos a campo, vemos qué onda, somos parte de la red de resistencia sur-sureste también, que se formó, eso es importante, no es nada más uno o dos colectivos, hay muchísimas organizaciones que están haciendo chamba, y esta red de resistencias también, aprovecho para dar una invitación. La red de resistencia sur-sureste está integrada por más o menos 28 organizaciones del sur-sureste del país, desde Chiapas hasta Yucatán, pasando por Tabasco, Campeche, Quintana Roo, etc. Y vamos a ser coanfitriones de la caravana El Sur Resiste, que empieza el 25 de abril, sale de la costa de Chiapas, hablando de esta mancuerna macabra entre el interoceánico y el Tren Maya. Sale de la costa chiapaneca, pasa por Oaxaca, se va al sur de Veracruz, un poquito al bosque Tabasco, que es esta comunidad que literalmente se está llevando el mar gracias a la crisis climática, crisis que no se va a desacelerar con proyectos como el mal llamado Tren Maya. No. Sí, donde se está inundando. Que hay fotografías que se hicieron muy virales. Terribles. ¿No? Después va a Candelaria, Campeche, ahí rellenaron el río para que pasaran mejor los trailers. Se va a Valladolid, Yucatán, baja a Felipe Carrillo Puerto, Espujil, de Espujil a Palenque y cierra con el encuentro internacional El Sur Resiste en San Cristóbal de las Casas el 6 y 7 de mayo con las compas zapatistas. Entonces, pues bueno, no es un evento fifí ni similares, es un evento de la banda, es una actividad en la que se busca hacer eco de todas estas resistencias, decir aquí estamos, aquí están y esto está pasando y no estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cuándo comienza, perdón? El 25 de abril. 25 de abril. Sí, El Sur Resiste, es la caravana. El Sur Resiste. Y bueno, si quieren pueden agregarse en algún punto, va a haber varias actividades ahí. Y pues sí, SOS Cenotes estamos en todas las redes sociales, menos TikTok. Bueno, no sé cuántas hay allá, estoy un poco perdida. Pero Instagram, Facebook, Twitter, las clásicas. Y ahí pues hay información verificada, reciente todo el tiempo. Hay una petición que tenemos con un video muy bonito. Y así, muchas gracias. Muy bien. Pues gracias a ti, Mina, y gracias a las personas que nos escuchan.
El Rumor de la Discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco.